Satya, vivir en verdad. Honestidad profunda. La verdad tiene un peso silencioso. No grita, pero tampoco se marcha. Se queda. El cuerpo la siente. La mente la esquiva. El alma la reconoce. Hace unos años, la vida me ofreció la oportunidad de parar. En mi camino se cruzó el yoga. Con la práctica entendí que yoga no es solo flexibilidad, es una práctica íntima de honestidad y escucha profunda. El yoga no empieza en los pies, ni en las manos, ni siquiera en la esterilla. Quien verdaderamente se adentra en esta disciplina sabe que el yoga empieza en otro sitio, en la honestidad. En la capacidad de mirarse sin adornos, de reconocer las partes que duelen, las que resisten, las que piden más atención. Este sitio también me recuerda mucho a cuando, cuando era pequeña. Recuerdo mucho cuando estaba en sitios así, o incluso en mi casa, me acuerdo mucho en el balcón de mi casa, me sentaba siempre y me gustaba muchísimo observar, ¿no? Observar cuando, o sea, la gente jugando, hablando, moviéndose, y me quedaba muchísimos ratos así, ¿sabes? E incluso luego ya también, cuando ya fui un poquito más mayor, me acuerdo que estaba en Valencia, cogía los autobuses para ir a la facultad y tal, me gustaba un montón observar a la gente cómo subía, bajaba, andaba, hablaba, tal. Y siempre tenía el sentimiento, o sea, me sentía un poco ajena a eso, ¿vale? No sé por qué. Todo eso lo veía siempre como un poco extraño, ¿vale? Me veía siempre como fuera de lugar dentro de mí. No sé por qué, me sentía siempre un poco así. Y me ha venido todo esto así cuando hemos estado andando por aquí y tal. Y yo creo que al final lo que fui haciendo un poco, empecé a ser muy deshonesta conmigo misma. Y lo que fui haciendo fue un poco, poco a poco, fui como escondiendo partes de mí, ¿vale? Para poder pertenecer a lo que era lo normal, lo que la sociedad había estipulado como normal, ¿no? O sea, lo que estaba bien, lo que era correcto, no incorrecto, cómo se debían hacer las cosas y tal, ¿no? Entonces yo creo que yo poco a poco fui eso, pues, escondiendo cositas de mí, ¿vale? Y fui tomando un poco, no sé, actuando un poco, o sea, de manera, agradando a los demás, ¿vale? Siempre para poder pertenecer, ¿sabes? Para poder ser vista y ser querida, ¿sabes? Y no sé, siento que cuanto más quizá pertenecía, más me alejaba de quien yo era. Cuando yo estoy en ese papel de observador, cómo la sociedad lo rechaza, lo voy dejando de un lado. Y lo voy dejando de un lado porque dentro de esa normalidad me siento como un bicho raro.
¿Por qué todo el mundo acepta que a esa persona o a esa chica no le han repartido su trozo de tarta? ¿Y por qué yo estoy viendo que eso no entra dentro de mi honestidad, de mi honradez, de cómo deberían ser las cosas que no están siendo, ¿verdad? Si yo estoy viendo esa verdad, lo normal es que yo luche por ella. Es que acepte que lo que se está produciendo es una cierta injusticia, por así decirlo. El mundo está lleno de injusticias, ¿no? Y el hecho de que la normalidad encuentre esas situaciones como algo habitual y nos vayamos acostumbrando a seguir la tendencia de un grupo, a seguir la tendencia de la sociedad, a seguir la tendencia que nos van marcando tanto nuestros padres como nuestros hermanos, como los compañeros del colegio, como algunos profesores, ¿no? Me saca de ese papel de observador. Y ese papel de observador es una virtud. Y para eso se construyen todas las técnicas que, por ejemplo, hacemos en el proyecto, que utilizamos en el proyecto, respiratorias, de meditación, conciencia corporal y ese largo, etcétera, para volver a ese papel de observador. Porque ese papel de observador es el que me hace percibir la realidad tal y como es, sin mentiras. En el yoga utilizamos la expresión Sat Chit Ananda. Sat significa verdad suprema, Chit significa conocimiento, sabiduría y Ananda la felicidad. La felicidad solo se va a encontrar cuando tengo la sabiduría suficiente para apreciar la verdad suprema. Y al hablar de supremo, de absoluto, no tenemos que irnos a términos magnificentes y relacionarlo con Dios o con una sabiduría que venga del cielo, sino simplemente con una observación de la realidad tal cual es. Y en esa observación de la realidad tal cual es, yo tengo que observar que lo que hay aquí dentro está alineado con esos valores y esos principios universales. En este caso, al observar la injusticia cometida con la niña, por el trozo de tarta que no le reparten, va en contra de una verdad universal. Es que todos somos la misma cosa y todos somos iguales. Pero cuando yo me dejo llevar por lo que marca la sociedad, que no se rige por esos patrones, no se rige por los principios y verdad universal, es cuando desecho esa naturalidad, esa unicidad que me hace como ser humano individual, que me hace diferente de cualquier otro, no especial, me hace diferente y único. Y en esa unicidad vamos perdiendo a veces ese contacto con ella por el hecho de no encajar. El problema está en que cuando entramos en esa vorágine en la cual se nos va llevando a la tendencia, a la corriente social, nos metemos en el río y nos dejamos llevar por la corriente, ¿no? Lo que ocurre es que perdemos ese contacto con nuestros valores y principios esenciales y nos convertimos en personas deshonestas con nosotros mismos, porque es más fácil dejarse llevar por esa corriente que apartarse de la corriente. Porque apartarse de la corriente supone un periodo de enfrentamiento y de sufrimiento grande, que es el de desenmascarar todo eso que he construido que no es honesto con mis valores y mis principios esenciales. La esterilla es un espacio sagrado donde todo lo que somos aparece. Lo que evitamos fuera aparece ahí. No se trata de aguantar una postura, sino de sostener lo que eres cuando todo tambalea. Por eso, a veces la práctica es incómoda, no porque el cuerpo no responda, sino porque enfrentarnos a nosotros mismos sin distracciones es un acto de honestidad radical. Estamos metidos ahora en este entorno, ¿no? Elegimos esta disciplina tan chula, ¿no? Y tan maravillosa y bella que es el yoga. Y yo tengo a veces la sensación de que en este entorno, que quizá ahora ya las conversaciones tienen un tono un poco más elevado, ¿no? Es todo como más tal. Creo que a veces, hablo por mí, pero bueno, generalizo, nos olvidamos también un poco de la parte más humana que tenemos, ¿no? E incluso a veces yo creo que negamos esa parte para ir más rápido, ¿no? Para querer subir,
y seguimos negando y al final seguimos reprimiendo también esa parte que al final, entonces yo creo que hasta que el ser humano, hasta que cada uno de nosotros no acepte por completo todas sus partes, incluso las más sombrías y las más oscuras, y hasta que esto no sea aceptado por completo, yo creo que es imposible trascender y subir. Y yo creo que esto en estos entornos a veces pasa también un poco, ¿no? Que se sigue ocultando un poco, desde la vergüenza un poco a que, a ver, lo voy a decir un poco exagerado, ¿no? Pero que no me pillen porque ahora soy un ser de luz, que tanto te gusta esa, ¿no? Y que no me pillen que voy de esto, pero en el fondo tengo unos pensamientos neuróticos, ¿sabes? Y tal, que yo creo que al final no son pensamientos personales, son pensamientos colectivos, y que al final lo único que tienes que hacer es yo creo que mirarlos, observarlos y saber que tú no eres eso y no actuar. Claro. Es muy común en algunos entornos relacionados con la espiritualidad. Tú sabes que yo con el vocabulario soy muy específico y no me gusta utilizar palabras como espiritualidad, como seres de luz, como elevado, por ejemplo, ¿no? Porque es que eso no nos hace ningún bien. Estamos generando identificaciones que son falsas. Volvemos a lo anterior. Cada persona es única, pero no es especial. Yo no diría que esta conversación que estamos teniendo puede ser más elevada. Yo diría que es una conversación única. Y más allá, diría que es una conversación humana. Porque estamos hablando de nuestra humanidad, ¿sí? Sin pelos y señales, ¿no? Entonces creo que no deja de ser también un condicionamiento el aferrarnos, el identificarnos con ciertas expresiones con las cuales tampoco nos van a hacer ningún bien ni a la corta ni a la larga. Porque decir que una persona es un ser de luz, o decirle a una persona que es un ser de luz, inmediatamente se va a identificar con que es especial. Y eso no nos hace ningún bien, porque es que no somos especiales, es que somos todos iguales. Y eso hace identificarnos con una idea. Seguimos identificándonos con ideas, con ilusiones que tenemos de nosotros mismos. Y ese no es el camino del aprendizaje, del desaprendizaje. Sigue siendo seguir las mismas pautas que hemos hecho anteriormente, simplemente cambio de entorno. Antes era en el colegio, luego fue en el grupo universitario, luego fue en las conversaciones que tengo con personas literatas, ¿no? o sabias o con conocimiento, y ahora es en el mundo, digamos, por poner entre comillas esta palabra más espiritual, pues que es la que se utiliza. ¿Y si dejásemos todo ese vocabulario de un lado y simplemente hablásemos desde la humanidad? El problema es que para reconocer eso requiere un ejercicio inmenso de humildad. Y esto es lo que carece el ser humano, de una humildad verdadera. La verdadera honestidad, la verdadera humildad está en el reconocimiento del saber que no sé nada. Y está en seguir en el camino de la propia autoobservación y del propio autoconocimiento, ¿no? Entonces, después de decir esto, creo que ese tipo de palabras sobran. Pero el ser humano necesita las palabras para transmitir ideas y aferrarse a eso, porque el no aferrarse a eso produce un vacío que habitualmente no es capaz de soportar. Y en soportar ese vacío, esa soledad, porque ahí es donde uno encuentra la verdadera soledad, es donde es una de las etapas más complicadas o de los pasos más complicados. Pero ahí es donde está la verdadera transformación. Cuando una persona acepta la soledad total, se transforma y sobreviene una humildad que es inmensa. Y ahí es donde llega el verdadero Sat Chit Ananda. El yoga nos enseña que la verdadera sabiduría surge de comprender nuestra propia naturaleza, cumpliendo con nuestro deber, sin apegarnos a los resultados y a esa identificación con el yo individual. Yoga es raíz, presencia, entrega, desapego. Es actuar desde los valores que predicamos, aunque esto nos aleje del aplauso.
Cuando ponemos a alguien en un pedestal, dejamos de ver su humanidad. La idealización abre la puerta a relaciones de poder desequilibradas. El ego puede disfrazarse de devoción. El yoga nos recuerda que nadie tiene la llave de tu libertad. La práctica verdadera está en tu respiración, en tu capacidad de observación, en la coherencia de tu vida cotidiana. Yo creo que estamos ante una oportunidad espectacular de relacionarnos con las demás personas desde ahí, desde la sombra. O sea, en vez de buscar relaciones perfectas o ideales, es un momento de decir, vale, ¿qué proyecto? O sea, ¿entiendes? Para que las relaciones sociales o de pareja o con tu hijo, o lo que sea, ¿no? Decir, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que a mí se me está manifestando? ¿Qué estoy proyectando en la otra persona que yo todavía en mí no he aprendido a amar, no he aceptado, ¿no? ¿Qué es una relación? Un ser humano está constantemente relacionado con todo lo que le rodea. Tú y yo tenemos una relación con la cámara, tenemos una relación con las personas que nos han acompañado hoy, tenemos una relación con los árboles, tenemos una relación con el viento, tenemos una relación con todo lo que nos rodea. Si yo me quiero relacionar de una manera saludable con mi pareja, con mis padres, con mi familia, con lo que sea, lo primero que tengo que hacer es poder relacionarme bien conmigo, comprenderme bien de manera individual. Y lo que ocurre en la mayoría de las relaciones, si observamos la realidad, es que se genera del mismo modo una aceptación de ideas, de condiciones, ¿para qué? Para yo sentirme bien en lo que hay, ¿no? Entonces, de no cuestionar lo que no funciona, sino que acepto lo que no funciona, lo doy por bueno, ¿no? Pero eso también es una forma de ignorancia, porque no estoy viendo la realidad tal cual es. Un principio fundamental que nos traslada el ver la realidad de manera amplia, de manera expansiva, es que el verdadero amor es la capacidad de dar sin necesidad de recibir. Y cada uno de nosotros nos podríamos preguntar en nuestras relaciones de pareja, de familia, ¿soy capaz de dar sin necesidad de recibir? ¿Soy capaz de ofrecer sin necesidad de tener que ganar nada a cambio o de generar nada a cambio? ¿Aceptaría a la persona que me acompaña en el 100% de lo que es, con sus sombras, con sus luces, pero permitiendo que haga de su vida, desde su propia libertad, aquello que desea hacer sin pedirle que yo sea la persona más importante de su vida? Cuando compartimos, necesitamos hacerlo desde el amor, desde la conciencia de que lo que dices puede marcar a alguien, no desde la necesidad de impresionar o ser admirado. No dañar, también con tus palabras, con tu tono, con la forma en que corriges, con el lugar desde el que enseñas. No apropiarte de lo que no te pertenece, y el camino del otro nunca te pertenece. Ver al otro como a ti mismo. En el yoga no existe el yo sin tú. Todo lo que le haces al otro, te lo haces a ti. Ver al otro es verte. Cuidar al otro es cuidarte. El yoga es unión. No hay unión sin vínculo humano. Estás hablando de acompañar y de compartir. Eso de que es complicado encontrar personas con las que compartir esto hace que a veces, sin darnos cuenta,
como ahora parece que ya lo vemos todo más claro, somos más conscientes, ¿no? Nos movamos en un entorno y despreciemos otro. Es decir, los vínculos que antes teníamos a diario y que queríamos y tal, ahora pues ya no nos resultan tan, ¿no?, tan atractivos, o siguiendo con el lenguaje, ¿no?, esto ya no me... esto es muy denso para mí, o yo qué sé, ¿sabes? Y entonces, poco a poco también los vamos muchas veces dejando de lado, porque son conversaciones que ya no me llenan, o yo qué sé, ¿vale? Entonces, yo creo que ahí también es importante ser honesto y ser humilde, ¿no? Porque... y luego además nos surge la esa de intentar ayudar también a todo el mundo, o te llama tu madre o lo que sea y te surge una conversación y enseguida sabes qué le está pasando y la quieres ayudar cuando en ningún momento te ha pedido ayuda y al final yo creo que también lo que estamos haciendo es desde otro punto, pero seguimos juzgando un poco lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Esta persona no está despierta y a lo mejor no es que no esté despierta esa persona, sino que yo mi propia evolución la he tomado con una exigencia, no sé si me explico con esto, y sigo haciendo lo mismo que hacía antes, pero ahora desde revestida de luz. Sigo emitiendo un juicio, pero con otro traje. Con otro traje. Entonces yo creo que también cuando el acompañar a personas, ayudar, como haces también en la escuela y eso, ¿sabes? Yo creo que también ahí hay un punto un poco complicado, ¿vale? De eso. No sé si me has entendido lo que quiero volvemos decir. al punto origen, ¿no? Y se desarrolla un cierto ego que, por ejemplo, en el mundo espiritual, al cual yo siento que no pertenezco, genera ese ego espiritual. Y es el peor de todos, porque yo genero una importancia sobre mí mismo, sobre lo que soy, porque me siento más elevado o me siento una persona mejor que la otra. Y eso es un juicio ya que estoy emitiendo sobre mí mismo. Es un síntoma de que si yo estoy juzgando quién soy, es porque me siento identificado. Y de rebote juzgas a lo que tienes alrededor. Estoy juzgando a todo lo que tengo alrededor, del mismo modo que si juzgo a lo que tengo alrededor, significa que no me estoy enterando de qué va la jugada, no me estoy enterando de cómo funciona el partido. Y yo creo, perdona, que no lo hacemos por maldad ni por nada, yo creo que lo hacemos por miedo a volver atrás muchas veces. Sí, yo creo que lo hacemos por ignorancia. Por ignorancia, por miedo de por volver a lo que... ignorancia, y el miedo es ignorancia, ¿no? Porque cuando una persona va evolucionando, el miedo se va quedando atrás, ¿no? Yo creo que aquí es importante entender que en cualquier camino que uno tenga en la vida, primero debe sentirse libre de poder ir experimentando y de poder ir evolucionando. Pero al mismo tiempo ha de hacerlo con una humildad grande y con un gran respeto. Porque si uno de los síntomas, ¿no?, que es el juicio, si yo estoy emitiendo un juicio, eso significa que de alguna manera mi evolución no está siendo tan rápida como yo me estoy creyendo, porque estoy valorando y comparándome constantemente con lo que hay fuera. Eso significa que de alguna manera no estoy comprendiendo el origen de esa verdad, ¿no? Porque al emitir ese juicio, lo que estoy haciendo es decir algo sobre mí para yo seguir alimentando mi propio ego. Y todas las personas somos la misma cosa. Mi madre sigue siendo la misma persona a la cual yo puedo amar de manera infinita. Mi pareja o mi expareja puede ser una persona increíble con la cual seguir compartiendo la educación de mis hijos. Y el hecho de que yo pueda ver la realidad un poquito más amplia que esa persona, no significa que sea mejor que ella, ni que me comporte mejor que ella, ni siquiera a veces ni que tenga mejores valores ni mejores principios que las otras. Entonces, desde ahí, si yo observo eso realmente, ¿por qué separar? Si lo que estamos intentando entre todos es unir. Ahora, otra cosa es que genere distancia desde un punto de vista del desapego. Pero el desapego no implica huir, el desapego no implica generar distancia, que es lo que muchas personas se piensan, sino todo lo contrario. El verdadero desapego une, porque une desde el respeto, une desde el amor, une desde el compartir. Otra cosa es que mi familia quiera que coma 5 veces al día con ellos
todas las semanas. Y otra cosa es que mi libertad interior diga que con una vez a la semana está bien, o con una vez al año, da igual. Si yo genero eso con amor, estoy generando un desapego donde estoy respetando al otro. Otra cosa es que el otro lo entienda o no. Pero en mi habilidad para comunicar eso es donde muestro el amor, es donde muestro el respeto, es donde puedo generar todavía una unión donde a lo mejor hay una distancia de observación de la verdad. Pero esa distancia no me hace diferente, me hace único en la percepción. Pero si realmente quiero generar una unión, esa unión puede seguir, aunque yo esté a 40.000 kilómetros de distancia. La unión no entiende de cercanía física, ¿vale? Ya. Entiende de cómo yo me siento de proximidad a esas personas. Lo que suele ocurrir muchas veces también es que se genera un rechazo, porque si esos entornos no entienden y no respetan que yo estoy haciendo una transición, pues evidentemente se puede generar una cierta fricción, pero el generar amor de esa relación solo depende de mí, no depende de los otros. Si yo quiero, dos personas no se pelean si una no quiere. Entonces, si yo quiero, puedo seguir permaneciendo unido a esos entornos desde mi libertad generada desde un desapego real. Al final siempre me tengo que hacer responsable de mí mismo y de cómo actúo. A mí me ha venido a la cabeza también que muchas veces utilizamos esto, ¿no?, para evadirnos, por ejemplo, con mis padres o lo que sea, ¿no?, que dices, vale, no, es que estoy en mi proceso, ¿no?, estoy aquí con mis historias, ¿no?, con mi autoobservación y tal, y te da miedo mostrarte vulnerable con algunas personas que lo único que quieren, o sea, que están ahí para darte amor y para decirte qué te pasa, y tú rechazas eso porque, ¿sabes? Entonces ahí también hay una línea un poco tal en el que dices, te excluyo, pero al final no estás cuidando a los otros, ¿no? Porque lo único que quieren es estar ahí para... Y tú estás ahí en tu autoindagación y en tu autocuidado y estás excluyendo totalmente a las personas que te quieren, muchas veces sin darte cuenta. Totalmente, pero observa de nuevo el vocabulario. Y el vocabulario muchas veces no solamente se emite por las palabras, el vocabulario se emite con las palabras, con lo que estoy sintiendo, con los gestos del cuerpo, ¿no? Y hemos utilizado ahora, que esto también lo observo mucho, es que estoy en mi proceso. Ya la manera de comunicarle, ya la manera de hablarlo, ya la manera de expresarlo está indicando que para mí el único válido es mi proceso. Claro. Y eso me hace percibir y ponerme una venda en los ojos para no ver que yo estoy en mi proceso, pero mi madre está en su proceso, pero mi hermano está en su proceso, pero mis compañeros de trabajo están en su proceso, pero mi pareja está en su proceso y todos estamos en nuestro proceso. Mi proceso no es más importante que los procesos, simplemente es mío. Me toca vivirlo en primera persona. Pero si realmente tuviésemos una visión de observador y pudiese poner una cámara aquí unos metros más arriba, pues vería que Adrián está en su proceso, que Susana está en su proceso, que la mariposa está en su proceso y que el árbol está en su proceso. A que eso no lo vemos con los árboles, ¿no? Bueno, sí, que generamos un egocentrismo tal que el ser humano a día de hoy no está dándose cuenta que estos árboles también están en su proceso. En un árbol, ninguna hoja es igual a otra. Algunas son grandes, otras pequeñas, curvas, lisas. Y sin embargo, todas pertenecen.
todas tienen su lugar. No somos hojas idénticas, somos expresiones únicas de una misma raíz. No encajamos porque no vinimos a ser iguales, vinimos a florecer desde lo que somos. ¿Y si no encajar fuera, en realidad, la forma más honesta de pertenecer? Quizá, en realidad, sí encajamos, pero no en un molde, sino en la totalidad, en esa gran red de singularidades que unidas dan forma al universo. Se acercan a ti y te abrazan. Y caminas con la sinceridad y las dudas dejan pasar y las pasan. Te invade la soledad.